Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis jurídico. Pensemos en la sesión de hoy como una verdadera clase magistral de derecho procesal y civil. Vamos a diseccionar un fallo reciente y la verdad fascinante de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la sentencia ST 3310 de 2025. El objetivo de hoy es entender exactamente por qué se derrumbó un reclamo de prescripción adquisitiva que, al menos en el papel, se presentaba como la defensa de un patrimonio familiar. Así que vamos a analizar los hechos, repasar la regla de derecho y usar la lupa legal para ver cómo una estrategia procesal simplemente no logró sobrevivir al tremendo rigor de la ley. Bueno, entremos en materia. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos el contexto del litigio. Segundo, los requisitos de la usucapión. Tercero, el secuestro judicial y la tenencia. Cuarto, los efectos de la coposesión. Quinto, la estrategia procesal. Y sexto, la razonabilidad del fallo. Empecemos con el punto número 1, el contexto del litigio y los orígenes de esta disputa. Como suele pasar, todo gran caso legal arranca con una historia profundamente humana. Los hechos documentan una propiedad familiar en la ciudad de Tunja. Resulta que una madre, exfuncionaria pública, compra un lote en 2009, pero lamentablemente sufre un accidente cerebrovascular que la deja en condición de discapacidad. Al final, los títulos y una nueva hipoteca quedan a nombre de una de sus hijas. Con el tiempo, las deudas de esta hija empiezan a acumularse por negocios que nada tenían que ver con la casa. Y justo en medio de esta crisis financiera, aparece el hijo mayor, asegurando que es él quien ha vivido ahí, cuidado de su madre y pagado absolutamente todos los gastos desde el año 2010. Fíjense muy bien en esta línea de tiempo, porque es vital. La madre compra en 2009. El hijo marca el 2010 como el inicio de su posesión. El primer gran choque procesal ocurre en 2018, cuando un acreedor de la hermana logra el embargo y secuestro de la casa. Luego, el 2021, el banco demanda por la hipoteca que no se pagó. Y finalmente, en 2022, el hijo interpone su demanda de pertenencia. Pero, si hacemos matemáticas básicas aquí, del 2010 al momento crucial del secuestro en 2018, pasaron exactamente 8 años. Guarden ese número en la cabeza porque va a ser el centro del análisis. Pasemos a la sección 2, los requisitos de la usucapión, o en otras palabras, lo que nos exige la ley. A ver, para comprender por qué la Corte actuó de esa manera, necesitamos repasar esos conceptos fundamentales que vemos en los libros de texto. Esta es la definición central. La prescripción adquisitiva extraordinaria, o usucapión, es básicamente el mecanismo para adquirir una propiedad por el simple paso del tiempo, pero exige 10 años de posesión material, pacífica e ininterrumpida. Ahora, el corazón absoluto de esta figura, la joya de la corona, es el animus domini. Esto significa tener la intención y el comportamiento inequívoco de ser el dueño legítimo frente a todo el mundo. No basta con vivir en la casa, hay que actuar jurídicamente como el dueño y no reconocerle la propiedad a nadie más. Y ojo aquí, la regla de oro es que esta lista no es un menú a la carta donde uno elige qué cumplir. Son elementos estrictamente obligatorios y concurrentes. Se necesitan los 10 años, que sea pública y pacífica, que sea ininterrumpida, que sea exclusiva y sobre todo ese animus domini. El punto clave de esta clase es que fallar en tan solo uno de estos elementos destruye por completo toda la demanda. Teniendo esto clarísimo, ya podemos avanzar a la autopsia legal del caso. Llegamos al punto 3, el secuestro judicial y la tenencia. Y aquí es donde ocurre el error fatal. Hay un contraste enorme entre la teoría que plantearon y la práctica real del caso. Por un lado, la demanda juraba una posesión pacífica e ininterrumpida desde el 2010. Pero por otro lado, la cruda realidad jurídica, soportada en documentos, muestra que durante la diligencia de secuestro en 2018, el demandante no solo estuvo ahí mirando, él aceptó ser nombrado depositario del bien embargado. Al poner su firma en esa acta judicial, prácticamente invalidó él mismo su propia pretensión. Miren esta cita directa del fallo, es simplemente contundente, nos muestra una relación inmediata de causa y efecto. Al pedir voluntariamente ser el secuestre de la casa y firmar esa acta, ocurrió una transformación legal instantánea, en cuestión de segundos. En ese momento exacto de 2018, el demandante dejó de ser un poseedor a los ojos de la ley y pasó a ser un mero tenedor. Al aceptar cuidar el bien por orden del juez, reconoció de forma implícita que la propiedad no era suya, borrando de un plumazo el famosísimo animus domini. Y esto nos regresa directo a ese número clave que les mencioné al inicio, el 8. Esos son los años de posesión alegada que pasaron entre 2010 y esa enorme interrupción en 2018. Las matemáticas en el derecho civil no perdonan, son implacables. 8 años sencillamente no alcanzan para cumplir el requisito legal obligatorio de 10 años que exige el Código Civil. Su tiempo se cortó antes de madurar. Pasemos a la sección 4, los efectos de la coposesión,
o cómo se invalidó la exclusividad. Resulta que durante la recolección de pruebas, el tribunal encontró otro defecto gigante en el caso. Se demostró que la huella física y financiera de la madre sobre la casa era totalmente innegable. Había facturas de servicios a su nombre, pruebas de que ella pagaba mejoras y participaba en el día a día del inmueble. Es decir, el hijo no estaba ejerciendo un señorío solitario, estaba compartiendo el control de la casa con su propia mamá. En términos jurídicos estrictos, a esto le llamamos coposesión. Para tener éxito reclamando la propiedad uno solo, la posesión tiene que ser exclusiva. Si las pruebas muestran que alguien más está ejerciendo actos de dueño al mismo tiempo, ese requisito de exclusividad desaparece por completo. Es imposible que te den el 100% de una propiedad por usucapión si tus actos posesorios están siendo compartidos con otra persona. Llegamos al punto 5, indicios de estrategia procesal, básicamente los indicadores de que había otros motivos de fondo. Y ese cuadro ilustra brillantemente lo que terminó pasando. Si hacemos un checklist de los requisitos, vemos una falla sistemática. El tiempo, interrumpido a los 8 años, falló. La exclusividad, anulada por la coposesión de la madre, falló también. ¿Y qué tal la intención genuina de reclamar un derecho? Bueno, la evidencia de la contraparte fue valorada como un indicio clarísimo de que toda esta demanda era una maniobra defensiva contra el banco, así que también falló. Aquí tenemos la prueba de oro sobre esa supuesta maniobra. El banco logró demostrar que en el proceso paralelo de cobro, la hermana, o sea la propietaria y deudora, seguía usando esta mismísima casa para recibir sus notificaciones legales. Esto evidenció ante los jueces que la demanda del hermano no era un verdadero intento de quedarse con la casa por sus propios méritos, sino que operaba como una estrategia coordinada de la familia para frenar el proceso del banco. Sección 6. La razonabilidad del fallo judicial desde la visión de la Corte Suprema. Al pasar al terreno del derecho constitucional, porque el demandante metió una acción de tutela como último recurso, esta fue la gran pregunta que enfrentó la Corte Suprema. Recuerden que la tutela contra providencias judiciales es súper excepcional, no es para ver si nos gusta o no el fallo, es para determinar objetivamente si el juez cometió un error garrafal, una arbitrariedad que viole el debido proceso sin remedio alguno. Y la respuesta de la máxima autoridad de la justicia ordinaria fue un rotundo no. Al revisar el expediente completo, la Corte concluyó que el análisis del juez inferior fue impecable. Haberle dado tanto peso a la firma del acta de secuestro, el reconocer la coposesión de la madre y deducir esa maniobra contra el banco, todo estaba sólidamente anclado en las pruebas y en la ley. Fue una decisión completamente razonable y, sobre todo, justificada. La Corte aprovechó para dejarnos muy claros los límites de la tutela. Ojo con esto, no se puede usar como una tercera instancia o una apelación secreta para revivir debates que ya perdimos. El simple hecho de no estar de acuerdo con la forma en que el juez interpretó la ley no es excusa para tumbar una sentencia. Solo funciona cuando hay una actividad judicial evidentemente caprichosa o desconectada de la realidad. Como aquí no hubo nada de eso, rechazaron la tutela de inmediato. Para terminar, este caso nos deja una reflexión profundísima. Nos demuestra de manera incuestionable que el derecho de propiedad es sumamente riguroso. Por más astuta o elaborada que parezca una estrategia en los tribunales, es imposible saltarse los requisitos de tiempo y exclusividad que exige la ley. Cuando los documentos oficiales hablan, las estrategias sin sustento simplemente se derrumban. Así que les dejo esta pregunta para pensar. ¿Cuántos litigios más creen que hay en los juzgados disfrazados de usucapión que en el fondo solo buscan esquivar deudas financieras previas? Es un recordatorio fascinante del rigor y la necesidad de aplicar la ley al pie de la letra.